Veremos al resto de compañeros. ¿Qué más? Bueno, vamos a empezarle. Entonces vamos a meter cargas en campos eléctricos y vamos a mirar cómo se comportan. Ustedes saben que si una carga siente un campo eléctrico, va a sentir una fuerza que la va a mover en algún sentido. Entonces nosotros podemos escribir que hay una fuerza eléctrica que se puede escribir de esta manera, ¿cierto? Y usando la segunda ley de Newton podemos decir también que la fuerza eléctrica es igual a masa por aceleración. Entonces aquí estamos relacionando las dos cosas de las que hablamos. Una es la carga colocada y sintiendo un campo eléctrico va obviamente a reaccionar porque una fuerza se ejerce sobre ella y esa fuerza se manifiesta en la forma de movimiento. ¿Listo? A partir de acá nosotros podemos decir que la aceleración de una partícula que está en un campo eléctrico, ojo, la partícula debe estar cargada, corresponde a esta fórmula. ¿Listo?
Entonces, la aceleración es proporcional a qué tanta carga ponemos, a qué tan fuerte es el campo eléctrico, y obviamente, entre más pesada sea la carga, menos aceleración va a tener, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos ver de forma sencilla en un problemita. Vamos a coger dos plaquitas, vamos a coger una placa positiva y cojamos una placa negativa. Entonces esta está cargada de manera negativa. Ojo que es una placa, pero pues las estamos viendo de perfil, porque lo que nos interesa es mirar el campo eléctrico que producen y poner una pepita cargada ahí. Qué cosa horrible esta, porque ahora sí. Entonces las flechitas punteadas son una representación del campo eléctrico ahí adentro. Dentro de esas placas el campo eléctrico es uniforme, ¿cierto? Vamos a decir que esta distancia entre las placas se llame X. ¿Listo? Y yo voy a meter una carga positiva en el sistema. Esa carga básicamente se va a mover hacia acá. Se va a mover en este sentido. Yo voy a iniciar con una velocidad igual a 0 y en algún momento pues acá va a tener una velocidad diferente de 0 porque se va a acelerar buscando la placa negativa. ¿Listo? Ese es todo el cuento. Pero miremos cómo podemos tratar eso. ¿Ok? Entonces, vamos a usar las ecuaciones del movimiento uniforme acelerado. Las ecuaciones del movimiento uniforme acelerado dicen x final es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Y la otra que nos sirve es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Listo? Y hay otra que dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración x final menos x inicial. ¿Listo? ¿Me escuchan bien todos? Sí, señor, profe. Listo, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos iniciar esta vaina? Asumiendo que x inicial vale 0. O sea, que acá en este punto vale 0 y hacia adelante son los valores positivos de x, ¿cierto? Además, si ustedes se fijan, dije que la velocidad inicial vale 0, entonces esta también vale 0 acá, y esta vale 0 acá, esta vale 0 acá. Bueno, esto sería 0 también. ¿Listo? Entonces, empecemos a mirar. Por ejemplo, para la primera ecuación sería x final es igual a un medio de la aceleración, pero la aceleración yo ya la tengo aquí arriba. La aceleración será Q por E sobre M. Aceleración
por el tiempo al cuadrado. Listo. Entonces, para que no se les olvide, esta sería la aceleración. ¿Listo? Entonces, dejemos la fórmula así. Ahora, con la segunda, ¿qué podemos hacer con la segunda? Escribámosla con otro color. Velocidad final será igual a aceleración por tiempo. Q por E sobre M multiplicado por T. Así de simple. ¿Listo? Y para la tercera ecuación, usemos otro color. Escribámosla en color naranja bien horrible. La tercera ecuación dice velocidad final al cuadrado será igual a 2 veces la aceleración, que ya dijimos, Q por E sobre M, multiplicado por X final. Entonces, en estas tres ecuaciones, una es de posición. Fíjense, una tiene posición y tiempo, ¿cierto? La otra tiene velocidad y tiempo. Y la otra tiene velocidad y posición. Entonces, son simplemente tres ecuaciones que les sirven a ustedes dependiendo de las variables que les den. Eso es bastante sencillito. No tiene mucho misterio, ¿listo? Si ustedes quieren escribir una cuarta fórmula que se llame energía cinética, la energía cinética acá se escribe como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, pues sería la velocidad final, ¿cierto? Entonces lo podemos escribir como 1/2 de la masa, y yo ya tengo la velocidad. La puedo escribir en términos de esta o en términos de esta. Escribamos la naranjada ahí, por solo fregar. 2Q por E sobre M. Y vamos a, en vez de escribir X final, vamos a escribir un delta X. Simplemente. Este 2 con este 2 se cancela, la masa con la masa se cancela. Y entonces la energía cinética vale Q por E por delta X, o sea, por la distancia que esa pepa se mueva. Esta llamémosla energía cinética. ¿Listo? Entonces, aquí lo único que hay que hacer es aplicar. Se aplican las ecuaciones y sale. Ahí no hay problema. Pero venga, complicamos un poquito más el ejercicio. Yo puse la pepita aquí bien cerca a la placa positiva y la solté, y ella por el campo eléctrico se vio acelerada hacia la placa negativa. ¿Listo? ¿Qué pasa si hacemos lo siguiente? ¿Qué pasa si yo construyo una placa que se vea ahora de esta manera? O más bien, no la construyo, simplemente la acomodo. Entonces, esta es positiva. Esta es negativa. El campo eléctrico, en este caso, va así.
Entonces, a eso llamémoslo el campo eléctrico E. Y pongámoslo aquí también para que no les quede duda. Yo hasta ahora tengo exactamente las mismas placas vistas desde otra perspectiva, pero ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Voy a coger una pepa negativa, es decir, puede ser un electrón. La voy a disparar con una cierta velocidad inicial diferente de 0. Entonces, en la dirección I, voy a poner una velocidad. ¿Listo? Este punto acá, justamente acá, que es donde va a entrar con esa velocidad inicial, ese punto lo voy a llamar 0, 0. ¿Listo? Y yo lo que quiero saber es en qué parte al otro lado y con qué dirección va a salir cuando una vez que haya atravesado esta región de campo eléctrico. Entonces mi pregunta es, si yo la mando con cierta velocidad inicial, ¿va a pasar como una línea recta? ¿Se va a ir hacia arriba? ¿Se va a ir hacia abajo? ¿Se va a devolver? Vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, para este caso, vamos a definir la aceleración, que ya la teníamos, como la carga del electrón. Entonces, eso tiene signo negativo por el campo eléctrico. Mentiras, pero al campo eléctrico démosle su valor de magnitud sobre la masa del electrón y vamos a darle la dirección. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver que la dirección es hacia J, pero hacia J, entonces, este signo negativo corresponde es a la dirección. Miremos el caso de arriba. Yo puse una pepa positiva y la pepa positiva viaja en la dirección del campo. Si yo pongo aquí una pepa negativa, acá, esa pepa negativa va a viajar en la dirección contraria al campo. ¿Listo? Entonces pongámosle velocidad con signo negativo en la dirección I para el otro lado, si la carga es negativa. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando esta vaina atraviesa de forma perpendicular? O sea, formando un ángulo, la velocidad, si la velocidad fuera acá, se forma un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Eso es lo que yo llamo perpendicularidad. ¿Qué pasa cuando la pepa siente el campo eléctrico? El campo eléctrico va a ejercer una fuerza hacia abajo. Y donde haya fuerza, hay aceleración. Y ya la encontramos nosotros aquí, ¿no? Es esta. A partir de la segunda ley de Newton y la definición del campo eléctrico. Entonces, el hecho de que la fuerza se ejerza hacia abajo implica que la aceleración también se ejerce hacia abajo y por lo tanto ponemos en el eje Y, o sea, usamos el vector unitario J y el signo negativo indica que es hacia abajo. Como es hacia abajo, esta vaina, venga a ver si la puedo dibujar, probablemente me quede muy horrible, pero esta vaina va a producir una trayectoria parabólica. Y va a salir más, ya cuando sale del campo eléctrico, ya se va en línea recta.
Entonces vamos a tener un punto probablemente acá y luego vamos a mirar entonces que la partícula salió por acá con signo negativo. ¿Ok? Fijémonos otra cosa. La velocidad inicial en magnitud es igual a la velocidad inicial en el eje X. Porque fíjense que cuando esta vaina entra, va dirigida, alineada con el eje X positivo. ¿Cierto? Y la velocidad inicial en Y es igual a 0. Cuando entra no se mueve ni para arriba ni para abajo. Es en este punto, en el 0, 0. Por eso esa es la inicial. ¿Ok? Entonces, encontremos componentes para la velocidad tanto en X, que será igual, ya lo dijimos, a velocidad inicial. Y eso quiere decir que esto es una constante. Y la componente de la velocidad en Y será igual a la aceleración en Y por el tiempo. ¿De dónde estoy sacando esta fórmula? Estoy usando esta de acá. Solo que le estoy poniendo índice Y y Y. Entonces ya dijimos, la velocidad inicial en Y vale 0, pero la final en Y no vale 0. ¿Listo? Entonces, fíjense, velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y, que vale 0, más esto. Y pues esto ya lo tenemos. Esto es menos la carga del electrón por la magnitud del campo eléctrico sobre la masa del electrón multiplicado por el tiempo. Acá no estoy usando carácter vectorial, sino solo la magnitud. ¿Listo? Y por otro lado, las coordenadas de posición será X final será igual a velocidad inicial por el tiempo. Entonces, fíjense que aquí pasa una cosa. Yo le meto una cierta velocidad inicial que es en el eje X. Esa velocidad en el eje X no va a cambiar nunca. La pepa se va a mover siempre a la misma velocidad aquí, sobre el eje X. Pero aparece una fuerza que hace que a lo que la pepa se va moviendo hacia adelante, también vaya bajando. Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Entonces, en el eje Y es movimiento uniforme acelerado, que son estas tres fórmulas que les puse aquí. Movimiento uniforme acelerado. Pero en el eje X es esta fórmula que se llama movimiento rectilíneo uniforme, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces, en el eje X, la coordenada X es simplemente pasa en el tiempo arriba a multiplicar y sale para pintura. Entonces, esta es la fórmula. Pero la coordenada Y final está dada por movimiento rectilíneo uniforme. Perdón, uniforme acelerado. Entonces, eso es un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. ¿Cierto? O sea, Y final es igual a un medio negativo de la carga del electrón por el campo eléctrico sobre la masa del electrón por el tiempo al cuadrado. Entonces, mi problema está solucionado con estas cuatro vainas, porque yo ya puedo decir dónde están las cosas y cómo o con qué rapidez se mueven las cosas. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Porque ahora lo que vamos a hacer es el ejemplo donde aplicamos esto que ya sabemos. ¿Listo? ¿No hay dudas? Bueno, maravilloso. Ustedes son unos estudiantes geniales. El ejemplo dice, un electrón entra a una región donde hay un campo eléctrico uniforme, o sea,
entra en una vaina así o en una vaina así. Yo creo que la que vamos a usar es esta, probablemente. ¿Listo? Entonces, hagamos algo que diga aquí. Ejercicio. Entonces, el electrón entra en la figura 23, 26. Sí, es la que acabé de pintar. El electrón entra con una velocidad inicial igual a 3 por 10 a la 6 metros sobre segundos. El campo eléctrico en magnitud vale 200 newton sobre coulomb. ¿Listo? Y la distancia que hay entre los platos, que la vamos a llamar L, vale 0,1 metro, o sea, 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, lo primero, encontremos la aceleración. El ejemplo es este, exactamente este, de manera que lo que vamos a hacer es usar las fórmulas que están encerraditas en color verde. Fíjense que nos están pidiendo la aceleración. Entonces, está breve. La aceleración es menos E por E sobre la masa del E, o sea, el electrón, en la dirección J. Entonces, esto será menos. ¿Cuál es la carga del electrón? 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, multiplicado por el campo eléctrico, que vale 200 newton sobre coulomb, dividido la masa del electrón. La masa del electrón es 9.11, anoten ese dato, por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Cierto? Y en la dirección J hacia abajo. Pónganle, por favor, los valores, hagan el cálculo. Y me dicen cuánto nos da. ¿Cuánto les dio, niños? Mientras tanto, vamos a cancelar un coulomb con un coulomb de aquí abajo. Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Y si se fijan, aquí abajo hay otro kilogramo. Luego los vamos a cancelar y quedan metros sobre segundo cuadrado, que son obviamente las unidades de la aceleración. ¿Cuánto les dio, bebés? A mí me dio menos 3, 3.51 por 10 a la 13. 3.51 por 10 a la 3 positivos. A la 13, positivo. A la 13 metros sobre segundos en la dirección J. ¿Listo? Entonces la aceleración es hacia abajo. Ese es el valor que nos dio. ¿Listo? Vayan anotando. Ahora vamos a hacer otro pedazo
del mismo ejercicio. Supongamos que el electrón entra a las placas en t igual a 0. Llamémoslo tiempo inicial. ¿Listo? ¿Cuál sería el tiempo final? O sea, el tiempo que se demora en atravesar estas placas y salir aquí. Entonces, tenemos la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Podemos usar velocidad inicial en x es igual a distancia en x, que es L, la separación de las placas, sobre tiempo. Y alteramos la fórmula. Entonces el tiempo será igual a la longitud sobre la velocidad inicial. Esto es 0,1 metro dividido 3 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Entonces ese tiempo final, llamémoslo, ¿vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto dio Papi Riquis? Se le oye muy bajito, hijo. ¿Me habla otra vez? ¿3 qué? 3.3 por 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 8. Y como esto es tiempo, pues debe dar en segundos. Miremos a ver si es verdad. Metros sobre 1, metros sobre segundos. Entonces los medios van abajo, ¿cierto? Los extremos van arriba, metros, segundos. Y se cancela esto. Total, quedó segundos. No problema. Ya tenemos la aceleración, ya tenemos el tiempo que se demoró. Ahora vamos a hallar lo siguiente. Tenemos que la posición y inicial es igual a 0. Entonces, decimos, por donde entró es el 0, 0. Ahora, yo quiero saber cuál es la posición en y cuando sale. Entonces, y final. ¿Cómo lo hacemos? Y final es igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Y miremos que se cancela. Y inicial vale 0, ¿cierto? Velocidad inicial en y por tiempo vale 0 porque esa vaina entró horizontal. Entonces, y final será igual a menos un medio de la aceleración, ¿cierto? Y la aceleración, ¿cuánto dijimos que era? Menos e por e sobre me. Ah, bueno, pero ya la tenemos. No hay necesidad ni de fregarnos. Menos 3.51 por 10 a la 13 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cierto? Tengo un signo menos de más. Quitémoslo de aquí. El signo menos es este. Y multiplicado por el tiempo. El tiempo ya lo encontramos. 3,3 por 10 a la menos 8 segundos. Elevados al cuadrado. Entonces hagan esas cuentas. A ver cuánto da y final.
¿Cuánto les dio, hijos? ¿Cuánto les dio? Ya, profe, que ya no ha puesto el menos un medio. A mí me dio 0.019. Sí, sí, profe, a mí igual. Cero Menos punto- 0.09. Sí, con el negativo. 0.019 metros, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Eso si ustedes se fijan, eso daría lo mismo que menos 1,9 centímetros. ¿Listo? Entonces, fíjense, es negativo porque resulta que el 0,0 mío está en este punto y cuando yo voy y miro, acá abajo 1,9 centímetros con respecto a ese nivel. Por esa razón se cuenta así. ¿Listo? Y pues bajó 1,9 centímetros. Eso siempre es artico dentro de esas placas. Entonces les voy a contar así rápidamente. Esta vaina, este sistema, se usaba en los televisores antiguos. Yo no sé si ustedes, que son tan chiquitos, vieron los televisores antiguos que tenían así el culo grandote. Sí, señor. Entonces resulta que esos no funcionaban como los que tenemos ahora, que son LED o que son de plasma. En esa época lo que se hacía era que allá en la parte de más atrás del televisor se calentaba una plaquita y se liberaban electrones. Y esos electrones se aceleraban. Y a través de dos sistemas de placas como estas, una colocada así y la otra colocada así, pero bueno, como si entráramos de la pantalla hacia adentro. De esa manera se movían los electrones. ¿Y cuál era el cuento? Que los electrones se disparaban muchísimos por segundo y cada electrón iba y pegaba en algún punto de la pantalla. Entonces era como, haga de cuenta ustedes, como si cogieran una metralleta y empezaran a apuntarle a la esquina superior izquierda de la pared y empiezan a disparar hacia la derecha, y luego bajan un poquito y se devuelven hacia la izquierda, así hasta llenar toda la pared. Eso era lo que hacía el tubo de electrones, porque resulta que esos electrones le pegaban a la pantalla y producían luz de algún color. Y entonces esa luz de algún color pues producía en conjunto, formaba las imágenes de los televisores antiguos que eran a color. ¿Listo?
En los que eran a blanco y negro, que de pronto de eso ustedes sí no conocieron, pero yo sí conocí, era exactamente el mismo sistema, solo que la pantalla no producía colores, sino únicamente un solo destello de luz. Entonces esa vaina era lo que llamaban blanco y negro. ¿Listo? Ese fue el uso de este sistema, y ese cálculo, pues eso se tenía que hacer con estas fórmulas dentro de esos televisores que son tan antiguos. Eso quiere decir que la física sí funciona, hijos. Y no funciona solo para estas cosas que ustedes dicen, qué mamera esta vaina, sino funciona para que ustedes puedan ver sus programas de muñequitos que les gusta ver, su Masterchef y sus videos allá de Maluma y Juan Balvin. ¿Listo? Entonces, les acabo de mandar al WhatsApp unos ejercicios de campo eléctrico, pero para distribuciones continuas. Entonces está la varilla, el alambre, un anillo cargado y otro alambre. Y les mandé 3 ejercicios sencillos de esto que acabamos de ver, de movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme, para que apliquen esa vaina. ¿Listo? Vamos a armar grupos entonces y al camello, lo de siempre. ¿Todos de acuerdo? Sí, Listo. señor, profe. Bueno, entonces E y M, esto sería movimiento, cargas, en campo eléctrico. Ya les voy a mandar las notas de clase para que puedan hacer los ejercicios revisando sus vainas. Entonces armemos los grupos primero. Ah, pero aguante. Antes de que empecemos con esto, voy a llamar la lista. Díaz Silvera, Presente, profe. Escobar, Escobar no vino. Gil, Gil tampoco vino. Guisa, Presente, profe. Hernández, Presente, profe. Jiménez, Presente, profe. Moreno, Presente, profe. Neira, Presente, profe. Pérez, Presente, profe. Piracoca, Presente, profe. Quirós, Presente, profe. Rodríguez, Presente. Soler, Presente. Telles Presente, profe. y Torres. Torres, ¿está? Listo. Ahora sí, armemos los grupos. Entonces, Díaz, dígame con quién se quiere hacer para trabajar. Con Santiago Hernández y con Alexis Piracuca. Ok. Rodríguez Pesca, ¿con quién? Con Quirós, Nicolás Quirós, Gustavo Adolfo Ujú. y ya, Escobar no vino. Ah, hombre, toca que le escriban y le digan que complica la cosa. Jiménez, ¿con quién se quiere hacer? No sé, profe. Con cualquiera. ¿Quién se quiere hacer con Jiménez? Hablen. Vea qué gente tan rabona, hermano. Ahorita ya lo coloco en uno cualquiera. Soler, ¿con quién? Con Haider Pérez.
Listo, y va con Jiménez. Y Neira, Telles y Moreno les tocó en el otro. Entonces acepten y ya saben cómo hacer el llamado de emergencia si necesitan alguna ayuda. Ay, madre, ¿por qué no me aparece? Ustedes me vieron guardar eso, ¿cierto? No sale. No cargas, ahí está. Ahora sí. ¿Con quién era que estaba usted? Espera, profe, con Quirós. Quirós, en el número 2. Profe, una pregunta. Señor. ¿Que toca hacer todos los ejercicios o cuáles son? Los que mandé, sí, señor. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Bueno, hágale.
Hola, profe. ¿Y usted qué, mijín? ¿Qué son estas horas? No, profe, aquí pues donde estoy viviendo, en Duitama los de Claro se les dio por molestar los cables, por cambiar los cables y ay, lo dejan a uno sin internet. Bueno, estamos haciendo ejercicios. Las notas de lo que hicimos hoy ya están puestas. ¿Usted con quién se quiere hacer? Pues yo estoy con Guisa y con otros dos pelados. Con Wisa, en el número 2. Listo, ya lo mando para allá y los compañeros más o menos le explican lo de hoy, pero es sencillo. Son ejercicios de lo que se hizo la semana pasada y de lo de ahorita. Ah, listo. Profe, una pregunta, en fin, ¿qué ha pasado con las clases? ¿Qué ha pasado de qué? Las grabaciones, las grabaciones. Ah, es que tengo el mismo pedo. Uy, es que eso es un estrés. O sea, por mi Claro. parte están que es que cambiando el cable, que porque está muy viejo, que van a poner uno nuevo y yo, ¿no No, pueden acá no es hacer de eso en cable, diciembre? pero está fluctuando muchísimo y se me va a veces entonces. Y yo tengo esto, o sea, yo tengo un No, computador para sí. esto y otro que llevo a la U. Entonces me toca llevarme este, que es el que tiene las grabaciones, y subirlas desde la U. Literal. Yo estoy ahorita en Duitama, pero creo que va a tocar echar el viaje a Tunja para tener un internet decente, así sea en la U. O sea, Sí, de hecho ya salió ahí un comunicado de rectoría donde les dice que si ustedes pueden, ya tienen que estar en presencial. Que eso toca con excusa válida si es que se van a quedar en virtualidad y es por comorbilidades y cosas de esas. Entonces, si usted está sano, saludable, ya le toca. ah, bueno. Bueno, Mejor, entre mejor. allá entonces y cualquier cosa me llama. Listo, pues. Chao. Chao, profe.
Vean, por ejemplo, dice que Huiza y Escobar perdidos en el Inca. Jiménez perdido en el Inca. Neira y Telles perdidos en el Inca. Entonces, mis doctores, ¿cuándo volvemos a tener clase? ¿Viernes? Mañana, Mañana, listo. Pues, ¿y mañana es que laboratorio o clase? clase. Bueno, pues mañana encontraremos nuevas y sorprendentes cosas de la física eléctrica. Que les rinda y pues hablamos. Mandan foto del cuchuco. Hasta luego, profe. Chao, chao.